porque uno de los temores que tenemos en Educación 2020 es que el proyecto de ley que se pueda presentar a finales de mes se llame cierto educación o fortalecimiento de la educación pública o desmunicipalización. Y la verdad es que a juicio de Educación 2020 el tema es mucho más grande que ese. O sea, para nosotros la verdad es que el proyecto de ley debiese incorporar elementos sobre no solamente la redefinición de la relación del Estado con las sostenedores y escuelas públicas, sino que también la redefinición de la relación del Estado con las escuelas particulares, y así como también, que no se puede quedar atrás, repensar, ¿cierto?, y redefinir el sistema de financiamiento, porque espero convencerlos de que hay argumentos suficientes como para abordar este tema. Nosotros estamos ahora elaborando una propuesta sobre financiamiento de la educación escolar. La verdad es que este seminario nos apuró un poquito, no tenemos el documento terminado, pero les voy a adelantar más o menos lo que estamos pensando, y pensamos tenerlo a finales de año, durante enero, un documento más acabado. Bueno, primero, todos sabemos que durante los años 80 hubo una gran transformación del sistema de financiamiento. Pasamos a tener un sistema de subvención por alumno en base a la asistencia promedio de los 3 últimos meses de los estudiantes. Y como antecedente, bueno, decir que dentro, ¿cierto?, del gasto educativo, sin duda uno de los ítems más relevantes es el salario de los docentes y de otro personal, y eso sin duda que no depende directamente de la cantidad de alumnos, sino que depende de otras variables, que es lo que les quiero mostrar. Dale, Cristian. No sé si se alcanza a ver muy bien, pero primero quiero mostrar un poco los problemas que nosotros vemos con el sistema actual de financiamiento. El primer problema es la equidad en el gasto. Ustedes tienen ahí arriba, esos son los deciles de ingreso, decil 1 hasta el decil 10, donde el décimo es el de mayor recurso. Y abajo entonces se ve la cantidad total de recursos que reciben los alumnos de ese decil. Está entonces, bueno, suponemos, ¿cierto? Bueno, la primera fila tiene que ver con la subvención regular, la segunda es la subvención escolar preferencial, que la asumimos para el 40% de los alumnos más vulnerables. Después hay un descuento por asistencia, porque, ojo, que el promedio de asistencia en Chile no es del 100%, ¿sí? Entonces, ese es el descuento promedio que hoy día hay por decil, que evidentemente, si ustedes se fijan, en los sectores más vulnerables es más elevado que en los deciles más ricos. Después viene el aporte de la familia, el llamado, ¿cierto?, financiamiento compartido, y finalmente tenemos el total, en donde se observa claramente que los recursos que se destinan para la educación de los estudiantes de mayores ingresos son mucho mayores a los recursos que se destinan a los estudiantes de menores ingresos. Quiero mostrar, eso sí, esta gráfica, que evidencia un poco más lo anterior, para que vean un poco qué es lo que está pasando con eso. La línea negra, estos son datos un poco antiguos y no tienen, eso sí, los aumentos de la ley CEP actual, pero igual grafican la idea. La línea negra más abajo era la subvención antigua, ¿sí? La subvención antes de la CEP. Entonces ahí se veía, ¿cierto?, los recursos, perdón, la subvención regular. Después entonces, la línea negra, o sea, el salto a la verde es el aporte que hacen los municipios, ¿sí? Ese es el financiamiento entonces que reciben los alumnos, perdón, no expliqué eso. Tengo abajo a los alumnos ordenados por nivel de ingreso. Los de más a la izquierda son los de menos recursos y los de más a la derecha son los de más recursos. Entonces, como ven, los municipios aportan recursos, ¿cierto?, por sobre los que entrega el Estado. La línea azul es cuando a eso además le sumamos el financiamiento compartido. Y ahí se ve un efecto tremendamente perverso, porque tenemos un sistema que estatalmente diseñado, ¿cierto?, que permite que destinemos más recursos a los alumnos que hoy día más tienen. Entonces se produce ese efecto como de U que ustedes observan ahí. Y después la línea roja, entonces, es todo lo anterior más la subvención escolar preferencial, ¿sí?, que viene como a corregir un poco ese efecto, pero sin embargo todavía es un efecto que persiste. Segundo tema, o sea, el primer tema entonces es la desigualdad o la inequidad en la repartición de la torta. El segundo tema es el tema de la segregación, que bueno, Guillermo en la mañana lo mencionaba.
Y a nuestro juicio, este es un tema que debiese ser prioridad nacional y no solamente ser un tema agotado al tema de política educativa. O sea, así como alguna vez este país, ¿cierto?, tomó como la bandera de decir, ya, el tema género va a atravesar el diseño de todas las políticas públicas. Nosotros creemos que el tema segregación debiese ser también transversal, porque efectivamente la segregación no solamente es producto ¿cierto?, de las políticas educativas, sino que también hay mucho que ver, o sea, hay mucha responsabilidad también de políticas territoriales, de viviendas que se han ido desarrollando. Pero a pesar de eso, como bien lo decía Guillermo en la mañana, no puede ocurrir, ¿cierto?, que a pesar de toda la segregación territorial que tiene Chile, no puede ser que el sistema educativo además esté aumentando por sobre esa segregación, ¿cierto?, esté segregando aún más la gente. Sin duda que faltan recursos, y espero convencerlos de que faltan muchos recursos, pero Educación 2020 no va a apoyar un aumento de los recursos regulares para educación si es que no se controla este tipo de fenómenos. Porque si no, estamos en un pozo sin fondo. Y esta cuestión va a ser finalmente infinanciable. Criterio que también sirve, ¿cierto?, para la educación superior. O sea, mientras no se controlen los aranceles, que es la misma idea, ¿sí? Podemos seguir inyectando recursos, pero mientras no mejoremos la institucionalidad y en el fondo controlemos o destinemos bien esos recursos, efectivamente va a ser un tremendo esfuerzo perdido. Lo otro, bueno, es que la subvención, ¿cierto?, está definida con criterios que yo creo que a esta altura son bastante cuestionables. Y a pesar de que los recursos son insuficientes, los establecimientos nunca reciben el total de esa subvención. Por inasistencia de los alumnos, ¿cierto? Creo que el promedio de asistencia es como del orden del 90, un poquito más, 90 y tantos %. Bueno, y otras causas más. Lo otro es que, evidentemente, cuando la subvención depende por el del número de alumnos que asiste, lo que tenemos entonces es que en el sector municipal la caída de la matrícula, si bien no ha sido la causa de la crisis, sin duda que ha sido un elemento tremendamente acelerador de ella. ¿Sí? Porque, o sea, ya que de repente hay gente que entiende más en términos de mercado, o sea, ¿qué empresa es capaz de sostener ciertos costos fijos e ingresos a la baja? O sea, esa cuestión no... Ni el mejor gerente, ¿cierto?, puede resolver esa situación. Y sin embargo le estamos exigiendo hoy día a las escuelas que funcionen así. ¿Sí? O sea, en órdenes de magnitud es bastante coincidente. Ahora, el monto del aumento la verdad es que depende mucho del tamaño del establecimiento. ¿Sí? Cuando el establecimiento es más grande, requiere del orden de un 60% más de subvención, y cuando el establecimiento es más chico, requiere del orden de un 110% de aumento de subvención. ¿Y por qué doy rango? Porque justamente estamos con el tema que como es por alumno, al dividirlo por alumno se me producen estos problemas. ¿Sí? Y quiero hacer notar eso, porque eso al tiro dice que si yo entrego una subvención pareja por alumno, inmediatamente voy a estar desfavoreciendo a las escuelas más pequeñas de las escuelas más grandes. Entonces nosotros queremos tratar de cambiar esa lógica. ¿Sí? Nosotros queremos, esta es una propuesta todavía en camino, porque siempre los incentivos monetarios son súper jodidos de diseñar, pero lo que estamos pensando es un poco lo siguiente. Estamos pensando que la estructura de costos, analizando la estructura de costos de varias escuelas, públicas y privadas, nos hemos dado cuenta de que hay como tres niveles de costo. Sin duda el costo más importante es el costo por aula. ¿Sí? Entonces nosotros pensamos que el financiamiento debiese ser más bien por aula, no por alumno. ¿Sí? O sea, porque si a mí se me dan 5 niñas de la sala, porque se cambian de establecimiento, no sé, lo que sea, yo no le puedo reducir en la misma proporción el salario docente. Entonces pensamos que la estructura de costo más relevante es la estructura del aula. Nosotros estimamos que es del orden de 1,3 millones mensuales por aula. El otro nivel, entonces, por establecimiento. Todo lo que tiene que ver con el equipo directivo y todo eso depende del establecimiento. O sea, igual tengo que tener un director, igual tengo que tener un cierto equipo, ¿cierto? Y eso es del orden de los 15 a los 40 millones de pesos, dependiendo no del tamaño del establecimiento, porque si el establecimiento tiene más patios, es más grande, necesito más inspectores, más jefes de UTP, todo eso. Entonces, eso depende del tamaño del equipo directivo. Y finalmente, efectivamente, hay un costo asociado por alumno, pero que en nuestras estimaciones es del orden del 18% de la estructura de costos del establecimiento. ¿Sí? O sea, cerca como el 50% de la estructura de costo es por el lado del aula, como un 20% o 18% es por estudiante y el resto es por establecimiento completo. Dale, Cristian.
Pasa eso. Ahí no se alcanza a ver mucho, pero bueno, esta es una escuela pequeña. Tiene 200, esta es una simulación para una escuela pequeña, tiene 260 alumnos, tiene un costo aproximado mensual de 32 millones de pesos. Y entonces ahí lo que nosotros hacemos es ver qué es lo que pasa con el déficit de esa escuela bajo distintos mecanismos de financiamiento. No sé si vale la pena que lo explique o porque no sé si se alcanza a ver, la verdad. Pero bueno, lo que les quiero mostrar es que están puestos tres mecanismos. El mecanismo de financiamiento actual, en donde para poder cubrir el costo, efectivamente, es lo que yo les decía, del orden de los 122.000 pesos mensuales para poder cubrir ese servicio. Ojo que sea un servicio donde estoy financiando 1.100.000 pesos de salario promedio y 35% de horas lectivas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la subvención, que hoy día es un tercio o la mitad de eso? Efectivamente, estoy financiando un servicio de peor calidad. ¿Sí? Estoy financiando, entonces, bueno, para hacer esa idea. Y los otros dos esquemas que vienen abajo son distintas alternativas que hemos ido probando para, en el fondo, ver, queremos testear distintas estructuras de ingresos para ver cuál es la sensibilidad de cada una de esas estructuras en la asistencia de alumno. Porque igual, la verdad es que nosotros pensamos que la asistencia por alumno es importante tener un porcentaje del ingreso que dependa de la asistencia para efectivamente incentivar a la escuela que se preocupen porque los alumnos asisten. El problema es que no puede ser o sea, no puede ser que el principal pedazo de la torta venga de ahí, ¿sí? Pero no queremos perder ese incentivo. Entonces, con las otras formas lo que hacemos es testear distintos porcentajes de ingreso por asistencia. Y estamos viendo entonces qué le pasa al déficit de la escuela en caso de que los niños vayan o no vayan. Eso ha sido, bueno, es un poco rápido, el tema es enorme, pero eso un poco es lo que hemos estado trabajando. Que se queden con la idea de que efectivamente hay que duplicar probablemente el gasto en educación, pero que, ojo, esa cuestión no puede ser subiendo la subvención con la institucionalidad ¿cierto? Que hoy día tenemos. O sea, hay que hacerlo pausadamente, evaluarlo bien, y si es que hay que destinar recursos en lo urgente, es mejor que se vayan ¿cierto? Vía Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal para resolver más bien crisis y problemas puntuales, antes que seguir aumentando la subvención, porque esta cuestión después, mientras más aumenta la subvención, después cada vez más difícil va a ser poder revertir ese proceso. Solamente, bueno, nosotros hemos tenido un tremendo aprendizaje al ir a las escuelas y conversar con los directores y los sostenedores sobre cuáles son sus estructuras de costo. Nosotros creemos que hoy día en el debate público falta todavía comprender la complejidad de la gestión escolar y de la cultura escolar, de qué es lo que pasa allá adentro, cuáles son los incentivos que funcionan, los que no, porque de repente hay cosas obvias que uno piensa de afuera cuando uno se va a meter a la escuela y se da cuenta que la cuestión no es tan obvia. Y yo creo que en el debate falta todavía reflexionar sobre comprender la complejidad y también falta reflexionar sobre qué es lo que el país quiere entregar como educación. Nosotros queremos hacer el punto de tratar de levantar la reflexión del financiamiento en donde el punto de partida sea qué es lo que uno quiere entregar. Nosotros hemos sido siempre fuertes defensores de la educación pública, pero nos damos cuenta que todavía falta entender qué significa educación pública, qué es lo que se quiere entregar, qué es la escuela pública, cuál es el concepto de escuela pública, qué es lo que quiero financiar, qué es lo que quiero financiar. Entonces, nosotros hemos hecho un esfuerzo por tratar de decir qué es eso, no se lo he expuesto acá, pero ese ha sido el esfuerzo que hemos hecho. Bueno, con la idea de que mejorar no solo un tema de recursos. Bueno, eso. Muchas gracias por la atención. Gracias, Valentina, que hizo un tremendo esfuerzo de síntesis de la propuesta, pero sin embargo